tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido, bienvenida a Sin Filtro. Este martes el gobierno federal, el gobierno de México, abrió una convocatoria de más de 13,000 vacantes para médicos en el país. Esto tras la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos anunciada por el presidente López Obrador a inicios de este mes. Y aunque el presidente señala que no hay suficientes médicos para cubrir las necesidades de todos los estados del país, varias asociaciones médicas se han opuesto a esta medida. ¿Qué retos enfrenta el personal médico en México? ¿Por qué ha sido tan polémica la contratación de médicos cubanos? ¿Cuál es la vida de una persona que estudia, de una joven que estudia medicina? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cuáles son sus retos, las oportunidades que enfrentan? Quédate con nosotros que esta noche vamos a platicar con 4 estudiantes de medicina de diversos estados y de aquí de la Ciudad de México. Acompáñanos la siguiente hora que ya empieza la mesa universitaria de Sin Filtro. El sistema de salud, la contratación de médicos cubanos son los temas de esta noche y para abordarlos dividimos el programa de la siguiente manera. El bloque 1. ¿Cómo es estudiar medicina en México? ¿Qué significa ser estudiante? ¿Cuáles son sus retos, sus aspiraciones? Y por supuesto también las obligaciones que tienen como estudiantes. ¿Cuáles presiones tienen las y los estudiantes? Bloque 2. Oportunidades y condiciones laborales para ejercer justamente la medicina en México. ¿Qué oportunidades tienen al terminar la licenciatura? ¿Cómo funciona este sistema de plazas y cómo podrían mejorarse el mismo con propuestas tal vez aquí de la mesa? ¿Se garantiza la seguridad del personal médico en el país o no? Y bloque 3, contratación de médicos cubanos. ¿Faltan o no médicos realmente en nuestro país? ¿Es oportuna la contratación de médicos cubanos en México? ¿Qué pasa con las vacantes anunciadas por el gobierno federal? Y un bloque 4 pues para conclusiones. Y para iniciar esta noche la mesa, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Jessica García. Ella estudia medicina en la Universidad La Salle, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. También está aquí en el estudio Cielo Flores. Ella estudia medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Cómo estás, Cielo? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí. A la distancia saludo a Marco Muñoz. Él estudia medicina en el Instituto de Estudios Superiores en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Bienvenido. Y saludo también a José Rodrigo Rodríguez, él es pasante de medicina en la Universidad de Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Al contrario, yo estoy más contento que hayas aceptado. Gracias por estar aquí. A ver, ¿qué les parece si hablamos sobre el reto de estudiar medicina? ¿Por qué deciden estudiar medicina? Pero sobre todo porque es una carrera muy larga, ¿no? De repente cuando alguien estudia Derecho o estudia Administración, no sé, yo estudié Relaciones Internacionales, pues me acuerdo que tenía amigas y amigos que estaban en medicina y era, o sea, pobres. La carga de trabajo era mucho más amplia que la de otras carreras, tenían que estudiar pues más tiempo también. ¿Cómo ser estudiante? Empiezo contigo Cielo. Tú estás aquí en la UNAM, que además es una de las universidades pues más grandes del país, tal vez también con la matrícula de estudiantes también más amplia, ¿no? ¿Cómo es para ti estudiar medicina aquí? Que evidentemente también habla de lo que falta en la universidad, si falta material, de repente también pues uno sabe que la UNAM es tan grande que pues vas a un salón y a lo mejor falta material médico, faltan en los laboratorios o lo que sea, ¿no? ¿Cómo es estudiar para ti medicina aquí en la UNAM? Bueno, principalmente en la UNAM se divide en 2 bloques. Primero es el bloque como tal en la Facultad de Medicina. Bueno, en mi caso que estoy en la Facultad de Medicina, son los 2 primeros años y a partir de tercer año nos llevan a hospital. Entonces, los primeros 2 años, pues la verdad es la carga un poquito pesado porque es tronco común. Hacemos medicina general, nosotros salimos como médicos cirujanos. Los primeros 2 años, creo, a mi parecer, es que son los 2 años más difíciles porque no conoces cómo es la carga, cómo es el estudio, cómo es el programa que la facultad tiene. Entonces, hay unos exámenes que son los exámenes departamentales que como tal no los hace los maestros, no los hacen los profesores, sino los hace el departamento de cada materia. Esos exámenes se supone que te evalúan lo que tienes que conocer sí o sí de las materias de tronco común como anatomía, embriología e histología, y son exámenes muy pesados que a la larga uno de los temas que nos preocupa como estudiantes de medicina es que nos afectan tanto a la salud mental por la carga de trabajo que nos exigen tanto en los exámenes que son muy próximos y la cantidad de temas que hay que estudiar.
Entonces, ¿Cuántas materias llevan por semestre, por pensar así en la UNAM, por ejemplo? depende. En primer año y en segundo año llevamos 8 materias. En tercer año, la mitad se divide en 5 materias y la otra mitad se divide en 20 materias. Ahorita en cuarto año llevamos aproximadamente, me parece que 18 materias. Wow. Entonces, algo que pues también me causa, bueno, no es que me cause ruido, sino que también lo veo es que aún con la cantidad de materias que llevamos, no vemos algunas materias como oncología. En mi carrera no llevamos oncología, lo que sabemos de oncología es por materias como genética, embriología, pero aún así no abarcamos toda la... ¿Y oncología no debe ser medicina. como ya una especialidad? En este caso, ¿sería después de terminar medicina general? Ya después terminando de medicina general, al menos en mi carrera, si tú quieres oncología, Ya pues puedes. ya ¿Cuánto la tiempo puedes. dura la carrera? O sea, alguien que En- entra, ¿cuánto tiempo se tarda en salir graduada de la UNAM? Depende, En medicina. en la UNAM nos tardamos 6 años y medio. Son 4 años, 2 primeros en la facultad, los otros 2 en hospital. Luego es el año del internado y el año del servicio. Ahorita me cuentan del año del internado. Déjame escuchar la experiencia de José Rodrigo. ¿Cómo es en Guerrero estudiar medicina en tu universidad, la Universidad de Guerrero, José Rodrigo? Son también 6 años. ¿Coincides un poco con lo que menciona acá Cielo o hay alguna diferencia? Es un poco parecido a lo que comenta Cielo. De hecho, el plan es similar al de la UNAM. Tenemos a nosotros, por ejemplo, sí contamos con materias como oncología, algunas materias de especialidades, pero en general el plan es similar. Las materias que les conocemos como las básicas, que se ven en los primeros semestres, que vendría siendo anatomía, embriología, histología, microbiología, y posteriormente, después de los 2 primeros años, empezamos a ver materias clínicas. A ver, cuéntame un poquito más justo de estos primeros años, porque ustedes entran a lo mejor a la carrera y ¿cuánto tiempo pasa, digamos, entre que ustedes están estudiando y les llevan ya a hacer prácticas o los llevan a un laboratorio? No sé, uno se imagina cuando no estudias medicina que ustedes van a laboratorios y abren animalitos o que les enseñan cadáveres también, un poco pues, porque van a estudiar el cuerpo humano y van a sanar a humanos, ¿no? ¿Cómo es este proceso, José Rodrigo? Sí, de hecho, coincide un poco con lo que comúnmente se piensa de la carrera de medicina. Iniciamos pues con materias teóricas, pero que van apoyadas un poco de práctica. Por ejemplo, en anatomía, en nuestro caso, como no tenemos un anfiteatro así tan amplio, por ejemplo, como el de la UNAM, en algunas ocasiones nos llevaban al servicio médico forense, precisamente al CEMEFO, y pues mi escuela se encuentra en Acapulco. Entonces, pues el CEMEFO lo teníamos casi a la mano. Wow, a ver, justo... Entonces, pues son experiencias. Sí, te oigo, justo el CEMEFO estaba a la mano. ¿Cuántos alumnos hay en tu generación de tu carrera? ¿Con cuántos estudiantes más estás tú en un salón? En un salón somos alrededor de 40. Hay 40. salones más pequeños, hay salones más grandes. Creo que últimamente se ha incrementado el número de estudiantes que son aceptados, específicamente en el caso de mi universidad. No conozco el caso de otras, pero cuando yo entré éramos alrededor de 40 en un salón, y pues con el paso del tiempo iban cambiando, algunos ingresaban, otros se iban quedando por algunas materias. Bien. Cielo, ¿cuántos en tu generación, cuántos son? Se me pasó ese dato. 1999. Ay, wow. O sea, ¿y en un salón cuántos son? Es que son muchos salones. Por promedio, igual en primero y segundo año éramos como 30 y ahorita ya somos 20, pero la cantidad de salones supongo que es mayor. Va aumentando. Entonces, 1999 de tu generación. Ahora, ¿cómo es, Jessica, en La Salle estudiar medicina? ¿Es parecido a lo que mencionan ellos? ¿Hay alguna diferencia? Sí, igualmente como mencionan mis compañeros, se divide en materias básicas y clínicas. Desafortunadamente, debido a la pandemia, por ejemplo, a mí me tocó que en el cambio de tercero a cuarto inicia la pandemia y es cuando yo iniciaba ciclos clínicos, ¿no? Eso lo cambió ¿Qué todo. ciclos clínicos? ¿Qué hacen? Ciclos clínicos te dan una sede, te dan una materia, por ejemplo, ortopedia o trauma y ortopedia, y tú vas al hospital. Normalmente lo que hacen es que va todo el grupo, o antes se hacía eso. Desafortunadamente ya no tenemos esa oportunidad, ¿no? Es mucha gente, es muy alta la probabilidad de contagiarte de COVID en un hospital. Claro. Entonces,
pero justamente creo que al inicio de la pandemia perjudicó mucho nuestra capacidad, número uno, de contacto con el paciente, de perderle el miedo, de obviamente si tú te acercas a alguien, la experiencia te va dando cómo interrogar, cómo hacer una historia clínica, ¿no? Cómo guiar al paciente para que te dé la información que tú necesitas. Y desafortunadamente perdimos 2 años de este proceso. Entonces creo que ahorita apenas que nos estamos incorporando, todo es nuevo para nosotros, ¿no? Al menos yo inicié clases presenciales este semestre, ya formalmente, y pues ya voy de salida, ¿no? En un semestre me voy al internado y realmente creo que perdí mucho tiempo. Por ejemplo, también en tercer semestre, que fue cuando inició la pandemia en mi caso, en 2020, yo tenía mi clase de cirugía que en mi universidad se hace con un puerquito, ¿no? Te dan un ejemplar y tú le haces una cirugía, lo curas, lo cuidas, le das profilaxis para infecciones, etcétera. Es tu responsabilidad, ¿no? Y no tuvimos eso, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me voy a parar en un hospital y que me digan como, a ver, sutúralo si nunca lo he hecho, ¿no? O sea, sí se trata de practicar, de hacerlo por primera vez, pero es muy diferente la responsabilidad que tú tienes como un estudiante en un ambiente controlado, en un quirófano donde hay más doctores auxiliándote, a ya estar en la vida real, ¿no? Entonces, desafortunadamente, o sea, esas al menos son 5 cirugías, ¿no? Que yo tuve que haber hecho con mis compañeros y que... A ver, tú ya estás como en algo más práctico, ¿no? Ajá. O sea, de lo teórico, digamos, del salón de clases, tú ya a partir del 7º semestre te mandan a estos internados. No, y vas a partir de cuarto. A partir de cuarto. Vamos a hospitales. O sea, 2 años después de que ingresaste a la carrera ya estás en la práctica, viendo por lo menos, Sí, ¿no? desde tercero, que es año y medio después, ya estás al menos con el puerquito, por así decirlo. Con un animalito primero Sí. y ya después. ¿Cuándo es la primera vez que ves a un paciente? En cuarto semestre, en una materia que se llama propedéutica y semiología, y ahí precisamente te enseñan todo este arte de interrogar al paciente, de dar una consulta, pues, por así decirlo. Tienen que aprender incluso eso, Claro. ¿no? Cómo se da una cosa, a escuchar también, ¿no? No, y por ejemplo, ahora que he estado rotando en diferentes hospitales, hay doctores que dan una consulta en 5 minutos. De verdad es un arte, porque tienes que aprender a hacerlo muy compacto. Claro, cuando tienes muchos pacientes, ¿no? Claro. Sobre todo en clínicas de salud públicas, me imagino que la carga es mucho más que en una privada, ¿no? Así es. A ver, déjame escuchar a Marco también un poco para entender un poco cómo es en Tamaulipas, si también tu experiencia es parecida a la de Cielo y a la de Jessica y a la de Marco, y a la de José Rodrigo, si hay algo distinto que tú has vivido. Y también cuéntame ya un poco de los internados, de esos que mencionan tus compañeras acá en la Ciudad de México. ¿A los cuántos años de estar en la carrera ya las mandan a un internado? ¿Y cómo es para ti allá en Tamaulipas estudiar medicina, José Rodrigo? Perdón, Marco. Pues mi escuela tiene un método particular, pero en sí como que el esqueleto, la estructura es muy similar a lo que escucho de mis compañeras. Son 2 años básicos en el que te enseñan histología, anatomía, bioquímica, historia clínica, o sea, lo básico, lo que es teórico, y en ciertas materias como anatomía, genómica y proteómica, biología molecular, es cuando llevas las prácticas de laboratorio, llevas la disección de un cadáver. Y pues mi carrera en mi escuela es de 4 años que atiendes a la escuela. Son 2 años básicos, 2 años de clínicas. Las clínicas es un sistema modular en el que pues mi generación es de 45 personas aproximadamente, pero se divide en 2 salones en básicas, y ya que pasas a clínicas se vuelve modular, y toda esa generación de 45 personas se divide en equipos de 4 a 5 personas a lo mucho, y empiezas a rotar en el semestre en diferentes hospitales dependiendo de la materia que te toque. O sea, puede que a mi equipo le toque un mes estar rotando en tal hospital, no sé, en oncología o en ortopedia y reumatología. Y pues vas a estar ahí de 9 a 1 con un doctor, atendiendo pacientes, aprendiendo, teniendo clases, y a otro equipo le va a tocar en otra especialidad, ¿no? A ver, Marco, y justo después, cuando estás en estas clínicas, ellos te asignan, Ajá. o sea, ellos te dicen, vamos a ir a esta clínica que puede ser del IMSS o una clínica que puede ser privada. ¿Cómo escogen eso? ¿Cómo deciden eso? Sí, la escuela ya tiene ciertos convenios con los hospitales locales, que son tanto privados como públicos.
Pues aquí tenemos el Hospital Canseco, la Bene, el Hospital Ángeles, y pues dependiendo del doctor que esté asignado para la materia es donde se hacen las rotaciones, ¿no? Después de estas clínicas, pues sigue el año del internado y al último pues el servicio, y ya después de todo esto es que te dan tu título de médico cirujano general. ¿Es un año de internado? Sí, son 2 básicos, 2 clínicos, un año de internado y el año de servicio. Es igual acá, Sí. tanto Jessica como Cielo es lo mismo también, un año, y también por allá José Rodrigo también un año en Guerrero de internado. Sí, así es. O sea, en resumen, la experiencia son 6 años de estudiar, digamos, en las aulas y mixto, vas a clínicas y demás, y luego un año de internado. Déjenme regresar a la pausa y ahorita me cuentan de ese año de internado, que es donde es parte del problema, digamos, de lo que está en la polémica aquí en México, de lo que menciona el presidente, que muchos estudiantes y que muchos egresados y egresadas de medicina, pues que no se quieren ir supuestamente a zonas rurales o a zonas con peligrosidad o violencia, pero justo eso platicaremos al regresar de la pausa aquí con estudiantes de medicina en la mesa de Sin Filtro. No te vayas. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro esta noche conversando sobre la polémica por la contratación de médicos cubanos en México, pero también sobre qué es estudiar medicina en el país, las oportunidades, los retos que enfrentan quienes están estudiando esta carrera. Nos acompañan aquí en el estudio Jessica García, ella estudia medicina en la Universidad de La Salle, Cielo Flores, estudiante de medicina en la UNAM, y a la distancia Marco Muñoz, estudiante de medicina en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, y José Rodrigo Rodríguez, pasante de medicina en la Universidad de Guerrero. A ver, justo nos quedamos en el bloque anterior, nos comentaba Marco sobre un año y confirmaban ustedes también que es un año. Me decías en el corte, Jessica, que solamente el TEC tiene 2 años de internado. Pero a ver, cuéntame un poco ese proceso, porque justo tú ya acabaste, digamos, estás a punto de terminar las clases en La Salle y de repente dicen, ya te toca el tiempo de irte un año de internado. ¿Y cómo es? ¿A dónde mandarte? ¿Tú tienes voz en eso? ¿A qué clínica? ¿Qué especialidad? ¿Cómo es? Creo que como todo en medicina es una competencia. Definitivamente medicina es una carrera en donde tienes que no solamente ser bueno, ¿no? Tienes que ser el mejor, porque eso te va a dar más oportunidades. Por ejemplo, o quizá no más oportunidades, pero sí la oportunidad de escoger a dónde irte. En este caso es importante porque, como sabemos, no es lo mismo hacer tu internado en un hospital privado donde a lo mejor vas a ver mucho, o bueno, eso se dice, vas a ver mucho, pero vas a hacer poco, en un hospital de salubridad donde vas a hacer de todo, o en un hospital que está en lo más recóndito del país y a lo mejor te mueres y nadie te encuentra jamás, ¿no? Wow. Entonces creo que justamente lo que se hace es que llega toda la generación a un salón, se ponen los promedios y las plazas en una pantalla, en mi caso, y pues van pasando, ¿no? Primer promedio, escoge donde él quiera. Si él se quiere ir a lo más recóndito, se va a lo más recóndito, ¿no? Y así. Obviamente. O sea, y esas pues, plazas pueden ser en todo el país, o sea, en la Ciudad de México, al lado de a lo mejor de tu casa, o en Sí, la Sierra, claro. en Guerrero, o donde sea, ¿no? Sí, me parece que donde hay plazas más rurales es ya en el servicio social. Por ejemplo, mi universidad tiene plazas en otros estados, solamente en La Paz, y en Mérida y en San Luis Potosí. Nada más, me parece que todos los hospitales son bastante céntricos, no son clínicas, no son clínicas de medicina familiar, que digamos que son lo que puede haber más, pues un poco más descuidado, ¿no? Al parecer todos son hospitales grandes, por así decirlo. Claro que no cuentan con todos los recursos, pero sí tienen, pues, digamos, un poco más de infraestructura. Es que justo ese es el tema, Marco, porque cuando están en el internado o en el servicio social, pues se dan cuenta también ustedes de las necesidades, de lo que falta, sobre todo en las clínicas públicas, y a lo mejor el contraste con algunas privadas que tengan buenos insumos o que estén bien equipadas. ¿Cómo es para ustedes, Marco, allá en Tamaulipas también esto de escoger el internado? ¿A dónde les mandan? ¿Fuera del estado? ¿En comunidades rurales en el estado? ¿Ustedes escogen también? ¿Cómo es? Sí, es igual. El mejor promedio es el que tiene. Los mejores promedios son los que tienen como que el derecho a escoger primero, escoger a dónde irse. Al menos en mi escuela, pues se tiene convenios con algunos hospitales en Houston, creo que es así. Entonces muchas veces el mejor promedio a veces decide irse al extranjero. Ah, mira. O irse a un gran hospital en alguna ciudad grande como Monterrey o Ciudad de México. Y las sedes más como rurales,
que la verdad no son tan rurales, pero son algo inseguras porque pues es Tamaulipas. Pues sí. Pues es enviarnos de aquí de Tampico a Victoria, a Mante, a Matamoros o lugares más cerca de la frontera que pues no son tan seguros o muchas veces no reciben muy bien a los médicos. A ver, y ese es un tema también, porque entonces ustedes están terminando, ya hicieron un servicio social, que además yo pienso que estudiar medicina es hacer un servicio social en sí mismo, pero hacen un servicio social y luego un internado, y luego sus universidades se ocupan de ustedes, o sea, están en contacto de, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O de plano nada más les mandan al ruedo y así, ahí nos vemos y ahí me avisas cómo vas. ¿Cómo es para ti y cómo es para, en tu caso, en Tamaulipas, Marco? Sí, de hecho es al revés. Primero es el internado y después es el servicio. Ah, mira. Pues sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, las universidades están a contacto con ustedes todo el tiempo, sobre todo a quienes mandan a lugares más peligrosos o rurales, digamos, alejados de donde están. ¿Les contactan, les hablan por teléfono, checan en ustedes cómo están? ¿Cómo es? La verdad, desconozco si se mantiene el contacto, pero algo que yo sí he podido observar es que al menos los directivos, los coordinadores, sí tienen como que un ojo puesto en ti, de que cómo vas progresando, cuáles están siendo tus logros, y pues te lo reconocen en la misma escuela y lo utilizan como un método de motivación y de incentivación para los que están en la escuela todavía, ¿no? Claro. A ver, José Rodrigo, que tú ya eres pasante, ya pasaste a lo mejor lo del servicio social o a lo mejor estás en el internado ahora. Cuéntanos un poco también sobre esto, sobre los retos que enfrentan justo cuando están fuera de sus localidades. ¿Cómo escogen también estando allá en Guerrero dónde van a hacer el servicio social o el internado? Bueno, en mi caso me tocó una etapa especial que fue la transición de la pandemia. Hubo un día en que nos fuimos, también a mis compañeros habrán pasado por ahí. Nos fuimos a un puente de vacaciones del natalicio Benito Juárez, sin saber que no íbamos a regresar a la escuela. Entonces, yo viví esa etapa, tuve 3 meses de clases en línea. Posteriormente, la elección de plazas para internado en línea también. Y pues ahorita me encuentro en el servicio. Realmente, las plazas que nos ofertan a nosotros en Guerrero, para la cuestión de internado, tenemos plazas en las ciudades principales de Guerrero, que es Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala. Que son las también más peleadas, me imagino. Son las más peleadas, precisamente. Y hay lugares en zonas un poco más marginadas, pudiéramos decir un poco más que marginadas, peligrosas hasta cierto sentido, como es la Tierra Caliente o la montaña. ¿Y quiénes se van ahí? Los promedios más bajos son quienes se van allá. Sí, efectivamente, los promedios más bajos. Afortunadamente yo tuve un promedio, pues, con el cual pude tener una plaza en Acapulco, en el Vicente Guerrero, en el Hospital Regional del IMSS, un hospital grande, no del tamaño de los de la Ciudad de México, a lo mejor, que son hospitales de tercer nivel, pero un hospital de segundo nivel con todas las especialidades, algunas subespecialidades, 8 quirófanos, demasiado equipado el hospital en el que estábamos. Nos tocó vivir la etapa de la pandemia, íbamos por guardias, íbamos cada tercer día al hospital por un mes. Así estuvimos un mes hasta que regresamos a como es la normalidad del internado, que es ir diario y cada tercer día una guardia en la que te quedas todo el día. E incluso te siguen haciendo algo que se conoce en la medicina, a lo mejor ya habrán escuchado a mis compañeros, si no les tocará en su momento, que son las guardias de castigo. ¿Por qué son guardias de castigo? ¿Por qué? ¿Qué hicieron mal o qué? No, la atención como médico interno de pregrado se basa especialmente en ayudar al adscrito, al médico de base del hospital, en cada servicio en el que pasas. Pasas por el servicio de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía y medicina familiar. Y en cada servicio apoyas a los médicos de base, principalmente en la toma de muestras, en la realización de notas de evolución, apoyando cirugías, asistiendo partos, wow. Como no, es un mundo realmente. Ya, que claro. si no tuviéramos que hacer otro programa para contar. No, sí, no, o sea, no acabaríamos, ¿no? Pero yo estoy muy interesado, la verdad es que
pues yo estudio otra cosa. Entonces, evidentemente, cuando veía a gente que estudia medicina, pues siempre me dan mucha curiosidad. Y sobre todo cuando vas a un hospital y ves a jóvenes que se nota que son muy jóvenes, que no han acabado la carrera y que están ahí justamente pues haciendo servicio social o internado. ¿Cómo te fue a ti, Cielo? ¿Qué es lo que tú esperas para tu internado? ¿Cómo te van a también a hacer elegir por promedio y demás? ¿A dónde te gustaría irte? Pues en mi facultad pasó algo muy peculiar este año, ya que, bueno, viendo yo las conferencias de Hugo Gatell y de el subsecretario de Salud, ¿no? Manuel, decía que todo ese problema de que no hay médicos generales y de que no hay especialidades se toma desde el principio de que las universidades, en este caso las universidades públicas, no admiten a muchos alumnos en primer año. El subsecretario decía que él en su generación, cuando estaba estudiando en los años 80, se admitieron 1000 estudiantes, de los cuales 250 solamente fueron egresados. A mí este comentario pues me dio mucha, pues no risa, pero pues sí me llamó mucho la atención, porque él decía que cada vez se están aceptando menos estudiantes de medicina, cuando es totalmente todo lo contrario. Creo que en todas las universidades cada vez se están aceptando más estudiantes. Tú decías casi 2000 de tu generación, ¿no? El doble de la generación de Gatell. Y algo muy peculiar que pasó este año es que, la verdad, no recuerdo bien las cifras, pero por ejemplo, si eran 1000 alumnos que se iban al internado, mi facultad nada más tenía 900 lugares en el internado. Entonces, igual... ¿Y qué pasaba con los que no alcanzaban lugar? Justamente eso es lo que tanto su generación como toda la facultad estábamos pues peleando con la facultad, porque ellos, la solución que decían era de que 10 días antes de que se fueran al internado, ellos les iban a dar el lugar a donde se iban a ir. Es decir, mis compañeros ya no tenían ni siquiera el derecho de escoger los lugares a donde se iban a ir. En el caso de la Facultad de Medicina, sí tenemos lugares en todos los estados de la República, en Cancún, en Chihuahua, en Quintana Roo, en todos los estados de la República. Muchos se van, por ejemplo, a Querétaro, otros tantos se quedan en los hospitales. ¿Por qué a Querétaro? De aquí. Porque ahí hay plaza. Porque dicen que Querétaro es la nueva Ciudad de México. Okay. Entonces, los de menor promedio, pues como tal ya tenían la conciencia de que se iban a ir foráneamente y de que pues tenían que hacer su guardadito, su ahorradito para pues ver en dónde se iban a quedar, en dónde se iban a mudar. Pero estos estudiantes, los 100 que puse de ejemplo, no tenían ni siquiera ni idea de dónde se iban a ir. Entonces peleamos mucho con la facultad porque ellos los estaban mandando a un lugar en donde, para empezar, ni siquiera era la primera vez que un estudiante iba a estar ahí, porque eran las nuevas plazas para el internado, por así decirlo. 2, le estaban dando súper poquito tiempo para irse, para moverse. No les importó ni la cuestión económica, ni la... ¿Les dan dinero, por cierto, para ir? ¿Les dan recursos? O sea, ustedes tienen que pagar todo. Wow. A lo mejor la beca, por ejemplo, en mi caso yo tengo la beca de manutención, que por cierto ha ido disminuyendo. Yo cuando entré me daban 5,400. Ya ahorita, si aceptan la beca, pues te dan 3,600. Te están disminuyendo y es el único apoyo económico que tenemos. Pero de ello pero ni siquiera un lugar para vivir si las mandan a, no sé, a cualquier lado, a Chiapas o donde sea, no les dicen, aquí vas a vivir, aquí vas a estar trabajando en esta clínica. No, tienes que ver tú por tu propia cuenta dónde vas a estar, ¿no? Entonces, pues en este caso de que mis compañeros ni siquiera tenían lugar en donde hacer su internado, pues sí fue como la pelea de cómo vas a mandar a alguien a un lugar en donde ni siquiera sabes qué tal está la seguridad, qué tal equipados están en los hospitales o no. Y sobre todo, porque por ejemplo yo que estoy actualmente en el Hospital La Raza, un hospital que es de tercer nivel, no hay medicamentos que son de primera línea, ¿no? Tenemos medicamentos que son de tercera línea porque ya no hay sustento. Entonces, pues también es esta parte que pelearon los alumnos que se fueron al internado. Al final sí se resolvió, al final sí les dieron lugares en hospitales ya conocidos, pero también fue un tema muy importante porque en esos tiempos estaba muy sonado los temas de inseguridad, desaparecieron 3 estudiantes en tal carretera, mataron a una estudiante de este estado, ¿no? Sobre todo los feminicidios y sobre todo de que sí ha habido muchos casos de que han secuestrado, de que han desaparecido estudiantes de medicina. Pues ese era el temor que teníamos de que a nuestros compañeros los mandaran a un
a un lugar que ni siquiera tenían ni idea de dónde iban a estar. Pues déjenme hacer una pausa para regresar al tercer bloque y preguntarles ahora sí sobre esta polémica, ¿no? Sobre cómo se sienten ustedes cuando el presidente dice que faltan médicos, de cómo sienten ustedes que está el panorama, de si tienen temor de irse a un internado y demás, ¿no? Déjenme hacer rapidísimo una pausa y volvemos con estos temas a la mesa de Sin Filtro, no te vayas. De regreso en la mesa Universitaria Sin Filtro con nuestros invitados e invitadas esta noche y con mi alergia también. Pero a ver, cuéntenme, me decías, me contaban en el corte, Jessica, sobre el tema, ya empezamos a hablar aquí sobre los internados. Y yo les quisiera preguntar uno a una y con una respuesta rápida, si les da temor terminar la carrera e irse y que les toque ya el internado, o si les da emoción, sobre todo esta idea de que pues, a lo mejor las mandan lejos en este caso de la Ciudad de México, o lejos de las ciudades en donde se encuentran en Guerrero y en Tamaulipas. A ver, empiezo contigo primero, Jessica. ¿Te da temor? ¿Te da esperanza? Mira, me da mucha emoción porque no he tenido contacto con pacientes y de verdad, o sea, creo que es lo más padre de medicina y lo que más te hace querer seguir estudiando, ¿sabes? Ver lo del libro en una persona, creo que es o sea, no está padre ver a alguien enfermo, pero me explico, es como... Sanar a alguien, es como, ¿no?, ver todo por lo que has estudiado hecho realidad. Claro. ¿A ti te da...? Me da emoción porque creo que el internado y el servicio es en donde más aprendes. La verdad es que yo sí me iría a un lugar foráneo, pero también me iría si yo sé que el hospital en donde estoy sí tiene suministros, y si tienen personal adecuado y si sí tienen la seguridad. Si me dicen así de vete a la montaña de Guerrero, tendría que ver el sueldo, la verdad, porque pues igual es un tema muy sonado, ¿no? De que los médicos, la gente piensa de que son muy bien pagados, pero todo no. lo contrario. La verdad es que cada vez van disminuyendo más los sueldos. Justamente, a ver, como decías, Guerrero, José Rodrigo, tú que estás allá en Guerrero, ¿qué piensas de terminar ya, ahora que estás tú como pasante? ¿A dónde te gustaría irte a hacer pues prácticamente ya tus primeras curaciones, tus primeros pacientes, ver a tus primeros pacientes? Y también este tema, tú que eres el decano, digamos, de esta noche, ya te ha tocado ver, digamos, clínicas, mencionabas el IMSS, que al parecer sí tenía bastantes insumos, pero seguro te ha tocado ver y llegar a clínicas en donde no hay nada, ¿no? En donde no hay material ni siquiera para curar o una curita o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué piensas también de terminar? ¿Te da emoción? ¿Te da pánico? ¿Qué sientes? Pues son sentimientos encontrados realmente. El año pasado y el anterior año tenía la seguridad de irme al internado y el año pasado la seguridad de entrar a una clínica a hacer el servicio social. Ahorita estoy en la incertidumbre realmente de qué sigue con mi futuro. Espero hacer el examen para especialidad y espero pasarlo. ¿En qué te quieres hacer especializar? 2 intentos, pues hay que hacerlo. A mí me gustaría ser ginecología y obstetricia. Ginecología y obstetricia. Sí, bueno, y continuando, me gustó el comentario, creo que fue de Jessica, y quisiera complementarlo. Adelante. Con una frase muy, muy sonada en medicina que se dice que el mejor libro es el paciente, porque es real, totalmente real. Yo me encuentro aquí en Tasco, Guerrero, bueno, en una comunidad, de hecho, de Tasco, que se llama Camixtla. A lo mejor le sonará cerca porque está cerca de Juliantla, pues es lo más turístico que hay. Pero en sí es una comunidad de alrededor de 4,000, 5,000 habitantes. Tenemos un centro de salud en el que estamos, por este momento, 3 médicos. De hecho, uno es cubano. ¿De hecho qué, perdón? Uno de ellos es cubano. Ah, ya hay un cubano, ok. De estas brigadas de médicos cubanos, ¿no? No, llegó anterior. Mira. Sí. Ok. Y el caso es que sí hay muchas carencias en el centro de salud en el que estoy. Sí, no contamos con medicamentos. Metformina, que es lo básico para el tratamiento de la diabetes, no tenemos metformina. Algunos antibióticos de primera línea no los tenemos. A veces tenemos que pedirle al paciente que lo compre. Afortunadamente, la población nos ha acogido de una manera apropiada, nos ha brindado su apoyo y pues hemos contado con el apoyo también del comisario del pueblo. Bien. En ese sentido. Marco, para ti, terminar la carrera te da emoción, te da esperanza. ¿Te irías a cualquier lado también a hacer tu servicio social o a hacer tu internado? La verdad me emociona.
Este semestre, de hecho, fue que regresé a la vida presencial y pues estoy en mis ciclos clínicos en este momento, entonces sí tuve la oportunidad de acercarme a los hospitales y conocer a los pacientes, conocer lo que es una guardia y pues te das cuenta que sí hay carencia en los hospitales, o sea, muchas veces ahí pues yo respeto bastante a los médicos y a los internos que están ahí porque pues es donde sale a lucir el pensamiento mexicano, lo que le llaman las mexicanadas, que hacemos lo posible por solucionar las cosas y pues la verdad es que funcionan. No sé, que hay equipos rotos, que hay que repararlos y pues uno muchas veces no tiene que fungir solo como médico, sino como pues una persona que debe tener conocimientos de todo para pues que vaya funcionando pues el hospital. Y la verdad, no sabría decirte si me iría a cualquier parte, porque pues de esto depende nuestro desarrollo como médicos. O sea, nosotros lo que buscamos es la mejor preparación y pues la mejor manera de prepararnos. Pues no va a ser lo mismo el prepararnos en un hospital donde no hay insumos, donde Claro. no hay pacientes, pues donde no hay un movimiento, ¿no? Donde vas a estar sentado esperando a que llegue alguien, a un hospital que puede que no tenga los mismos materiales, pero sí tiene personas que llegan, que puedes tratarlas, que puedes ayudarlos. Y también está la misma problemática en los hospitales privados, o sea, sí puedes ver, conoces mucho, aprendes mucho, pero no te van a dejar manipular, por lo mismo que eres un estudiante de medicina y pues es una responsabilidad del hospital, porque pues el paciente está pagando por su salud. Así es. A ver, voy ahora a preguntarle sobre el tema de qué siente cuando escuchan al presidente López Obrador decir que faltan médicos, que no se quieren ir y que por eso hay que traer a 500 médicos cubanos porque no se quieren ir a la Sierra de Guerrero. Ese fue uno de los casos que mencionó José Rodrigo, el presidente. ¿Qué le contestarías? ¿Sí hacen falta estos médicos cubanos? Realmente la situación de la montaña la desconozco, pero en Guerrero habemos muchos médicos, ciertamente, que salimos egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero y estamos a la espera de un lugar, de que se nos dé la oportunidad de poder atender a la población, precisamente a la población de nuestro estado, porque difícilmente algún estudiante de la Ciudad de México, de Guadalajara, va a tener la posibilidad, a lo mejor sí quiere, pero la posibilidad, moverse, dejar a la familia en cierto sentido, para venir a un lugar que no conoce, a un nuevo estado, pues es difícil. Y pues aquí estamos las personas de Guerrero, pues dispuestas a atender a nuestra misma población. Es correcto. Cielo, ¿son suficientes 14,000 plazas que anunciaron justamente para el sector salud? No, de hecho, desde el examen de la residencia, que es el examen para hacer la especialidad, habían anunciado de que iban a incrementar las plazas creo que estaban dando 14,000 a 30,000, no lo hicieron, nada más dieron 19,000 plazas. Eso significa de que aún hay muy pocas plazas para entrar a la especialidad y pues personalmente yo pienso de que no hace falta médicos de otros países, sino que México tiene suficientes médicos, tiene buenos médicos. Creo que la medicina aquí en México es demasiado buena. Sin embargo, creo que en la parte administrativa y en la parte de los recursos es demasiado mala. No hay recursos de medicamentos, las condiciones laborales para los médicos son sumamente malos, no hay seguridad. También un tema que era muy tocado es que médicos protestaban, por ejemplo, por una mejor alimentación, de que ellos en su desayuno, por ejemplo, les daban un pedazo de queso panela con salsa de tomate y en la comida un pedacito de pan con un pan duro. Creo que en lugar de traer los médicos sí deberían de mejorar en cuanto pues la seguridad y en cuanto a todos los bienes del hospital para que pues el sistema de salud de México sea mejor, porque sí puede ser mucho mejor. Coincide, Jessica. Suena que es muy precaria la condición en la que ustedes las mandan a trabajar fuera a los internados. ¿Son suficientes plazas? ¿Se necesitan médicos cubanos? ¿Cómo lo ves? Mira, desde primer semestre siempre nos meten el miedo del famosísimo ENARM, ¿no? Que es el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. Este examen... ¿ENARM? ENARM, Okay. ajá, justamente.
En 2021 hubo 42,423 aspirantes. 42,000, wow. Ajá. Ajá. Y de esos solamente 18,173 ocuparon o tienen un lugar como especialistas, Wow. ¿no? Esto es impresionante porque no solamente significa que un médico general gana mucho menos que un médico especialista. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que lo que falta más bien son oportunidades e insumos, ¿no? Oportunidades para los médicos, que se abran más plazas para que nosotros tengamos la posibilidad de ir. Yo creo que todo médico que entra a la carrera se quiere especializar. Entonces, Claro. Lo que falta es eso, es educación y sobre todo esta parte de cómo yo le voy a pedir a una persona que se vaya a la montaña en Guerrero si no le garantizo seguridad, si como tú nos dices, no ven por nosotros, ¿no? Nos mandan, no tenemos dónde vivir, no tenemos dónde encontrar comida, a lo mejor una cobija, pasar frío, me explico. Toda esta serie de condiciones creo que se ha normalizado dentro de la medicina, se ha normalizado que el médico sufra y no creo que deba ser así. No creo que los médicos debamos pasar por toda esta serie de malos tratos, de malas condiciones. Y aparte de todo eso, imagínate, terminar una guardia de 24 horas Sí. y en eso te llega un paciente y bueno, dices, bueno, el último que atiendo y no hay antibiótico para tratarlo, ¿no? Entonces, todo eso es como te lleva a la frustración y como médico no solamente importa la salud del otro, antes vas tú, ¿no? Siempre te enseñan eso en medicina. Primero tienes que estar tú bien para poder atender a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo si al rato me asaltan saliendo de aquí, ¿no? Entonces, te tienen que mandar a un lugar. Seguro yo entiendo que es una falla sistemática, ¿no? No es solamente la falla del hospital que no tiene insumos, la falla de la administración de los recursos, sino también pues la seguridad de las diferentes zonas, ¿no? Yo he ido a un hospital a rotar a urgencias en Ecatepec y pues sales de ahí con miedo, ¿no? Me van a bolsear ahorita o sea, si llegan baleados ahí, si llegan acuchillados, obviamente tienes miedo de que eso te vaya a pasar a ti. Entonces, estamos en esa disyuntiva de aprender, pero a la vez arriesgarte para poder ejercer bien tu trabajo. Marco, ya nos dan acá cifras también, pues evidentemente sí hay, faltan oportunidades para los médicos, para las personas que egresan de tu carrera. ¿Faltan médicos en el país? ¿Qué le dirías al presidente también con el tema de traer a médicos cubanos? ¿Qué piensas de toda esta polémica que se ha generado? Que, por cierto, tiene mucha también de politización y de polarización que hay en el ambiente, pero ustedes que ya llevan por lo menos 3 años estudiando medicina, que ya han estado en clínicas, que ya han visto las necesidades, que se enfrentan ya prácticamente al reto pues de ser profesionistas, de ir a curar y de sanar a gente, digamos, con ciencia, con medicina, y que de repente también llegan y no hay insumos, ¿no? ¿Qué le dirías al presidente? ¿Faltan oportunidades? ¿Faltan médicos? Yo creo que no faltan médicos. O sea, te pongo el ejemplo de las plazas, ¿no? Uh-huh. Mencionaba así lo que son 19,000 plazas y pues recordando un poco lo que nos dijo, su generación son 2,000 personas en una sola generación, en una sola escuela. Entonces imagínate juntando todas las escuelas, todos los aspirantes que buscan una residencia médica, pues ya juntas una gran cantidad, al menos ya de médicos generales que aspiran a una especialidad. Ahora, como decía mi compañera, pues es una falla sistemática, o sea, no necesariamente un problema del hospital, un problema pues de los insumos, pero pues ya es algo pues que se ha dado así y que pues es una problemática con la que tenemos que luchar. Y pues no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, preguntarles, a ver, lo de las plazas. Estas plazas que anuncian, casi 14,000 plazas, ¿son plazas en entidades públicas o son plazas también, obviamente, no cuenta, digamos, el mercado, la oferta laboral que pueda haber en un hospital privado, ¿no? Son las plazas que hay en el sistema IMSS, en el sistema Secretaría de Salud, pero hay muchas otras más oportunidades, ¿no? Digamos que estas son las plazas para quien quiere dedicarse a la salud desde el ámbito público, desde el ámbito de un hospital, digamos, no privado, ¿no? ¿Ustedes quisieran estar en el sector público? A ver, primero por acá, Cielo. Yo la verdad, bueno, ahorita yo estoy rotando por La Raza y también he ido a otros hospitales como Magdalena y la verdad es que me encanta
La verdad es que me encantó rotar por la raza. Creo que es un gran hospital y creo que llegan muchos casos. Y creo que la atención sobre todo es demasiado buena. A mí sí me gustaría estar en un sector de gobierno. A mí sí me dicen, trabaja en un sector de gobierno, yo aceptaría sin ningún problema. Pero pues es lo que yo comentaba también con mis compañeros, de que es muy difícil de que nosotros como médicos nuevos, médicos a lo mejor en mi parte que no tengo ningún familiar que está en gobierno o ningún otro familiar que está estudiando medicina, es un poco más difícil para mí lograr entrar al sector Bien. del gobierno. Rapidísimo, Jessica, sector público-privado. ¿No te gustaría? Mira, yo creo que si nos vamos, es que mira, en cuestión de sueldos, yo creo que es mucho más atractivo. Un especialista cobra 2,000 la consulta, ¿no? Una hora, ¿cuántas consultas puedes dar al día? Cinco, ya tienes 10,000 pesos, ¿no? Y más o menos un médico general recién egresado gana 12,000 pesos al mes, Claro. ¿no? Lo que tú puedes hacer en 5 consultas en el sector privado. Entonces creo que no solamente se trata de ganar dinero, obviamente, pero ya estudiaste 6 años, ¿no? Ya te echaste el internado en quién sabe dónde, Sí, ya te sí, echaste el servicio en quién sabe dónde, aparte ya tienes casi 25 años, ¿no? Ya lo que quieres es independizarte. Y la única manera de lograrlo es teniendo dinero, desafortunadamente. Entonces, yo creo que he conocido muchos doctores que lo hacen de manera mixta. Un rato se van al privado, un rato se van al Militares lo hacen sector mucho, salud. ¿no? Entonces, creo que yo lo haría mixto. Tú lo eres mixto. Rapidísimo, por favor, José Rodrigo, sector público o privado para ejercer medicina. Sector público. Y quisiera enfatizar algo rápidamente. Sí, adelante. No debemos de normalizar las carencias. Las carencias no deberían de ser la regla. Pero en cuestión del ámbito público, pudiéramos decir que ningún marinero se hizo en aguas tranquilas. Entonces, un sector público es para formación, en el ámbito formativo, es una buena opción. Yo, la verdad, me gustaría trabajar en un ámbito público y, de ser posible, en uno privado. ¿Cómo no? Bien. Y finalmente, rapidísimo, Marco, ¿a sector público o privado para ejercer? La verdad, aquí en mi ciudad es bastante normal el ver que los médicos pues tienen una repartición mixta, ¿no? O sea, de tal hora a tal hora están en el hospital público y de tal hora a tal hora tienen consultas en el hospital privado, y yo creo que esa sería la modalidad por la que me inclinaría, porque creo que es la que tienes un suficiente acercamiento con las personas, y pues tienes también el apoyo o sea, otro sector de la población. Cuando estás en un hospital privado, no dejas de apoyar a personas ya de edad adulta o pediátricos, o tienes todo un esquema, ¿no? Bien. Déjenme hacer una pausa, nos queda ya un último bloque cortísimo, con conclusiones. El tiempo vuela en tele, no te vayas, esto es un tiempo. Estamos de vuelta con poquísimo tiempo, así que nos vamos directo a las conclusiones. Les pediría brevedad. Empiezo contigo, Jessica. ¿Con qué te quedas de esta discusión? ¿Qué te gustaría dejar en la mesa? Pues mira, creo que le respondo al presidente, no hacen falta médicos, lo que hacen falta son insumos y oportunidades para nosotros como estudiantes. Creo que no es por ser xenófobos, no es que no queramos que vengan doctores cubanos, sino lo que queremos es que se nos tome en cuenta, se nos respete y sobre todo que se vea nuestro trabajo, ¿no? Se vean años de estar sufriendo, de irnos a lugares recónditos, y todo esto simplemente para que nos digan doctores, ¿no? Es lo único que queremos, y al final la satisfacción de poder haber ayudado a alguien. Entonces, creo que nuestra labor es lo suficientemente noble para que se nos vea, para que se nos reconozca y sobre todo para que pues, nos brinden oportunidades. Gracias. José Rodrigo, te escuchamos ahora a ti, por favor. Coincido y apoyo el comentario de Jessica. Realmente México ha dado muy buenos médicos. Precisamente el caso del doctor Chávez, un guerrerense de la zona de la Tierra Caliente, fundador del Instituto Nacional de Cardiología y uno de los primeros hospitales de especialidad en Latinoamérica, y no estoy seguro, pero a lo mejor en América. Y pues ese mismo espíritu continúa vivo en nuestro estado, de carencias, por supuesto, pero también de gente con ganas de salir adelante y de trabajar. Muy bien, gracias, José Rodrigo. Marco, te escuchamos a ti. Conclusión, por favor. Claro que sí.
Yo creo que no hacen falta médicos. Yo creo que en México hay bastantes personas que aspiran a estudiar medicina, que están estudiando medicina y que aspiran a estudiar una especialidad. Hay vocación, que es lo que es importante en alguien del sector salud, no solo en medicina. La vocación en el que no te importa en qué situación, en qué lugar, tú vas a cumplir con tu labor y la vas a cumplir siempre. Ahí está. Gracias, Marco. Y cerramos contigo, Cielo. Pues yo pienso que México es un país en donde hay médicos y médicas demasiado buenos, en donde nos preparamos 6 arduos años para dar lo mejor de nosotros a la población en general. No siento que haga falta médicos, sino hace falta oportunidades para nosotros, para trabajar, para demostrar que realmente nos hemos estado preparando, y sobre todo pues también hace falta, en cuanto a lo administrativo, pues mejorar la parte de los hospitales, la parte de los insumos, para que tanto médicos como pacientes pues tengan, médicos un mejor trabajo y pacientes un mejor servicio por parte de nosotros. Oigan, pues yo les agradezco mucho en esta primera conversación, esta primera aproximación a un tema tan amplio. Aprendí muchísimo esta noche y les agradezco mucho que, dejando afuera la polarización, la politización que hay en el país, pues escuchar de viva voz de estudiantes de medicina todo esto, la verdad es que me deja a mí pues con muchas ganas de conocer más del tema. Gracias a los 4, gracias por habernos acompañado esta noche desde la distancia, desde Guerrero, desde Tamaulipas, desde aquí de la Ciudad de México. Soy Genaro Lozano, nos vemos el próximo domingo. Recuerda que nos puedes escribir a la cuenta @sinfiltrotv en Twitter. Sugiérenos temas, sugiérete tú para estar en esta mesa. Yo les espero también mañana en hora 21 aquí también por Foro. Bonito inicio de semana.